Verano de 1944. En los bosques de Normandía, esta arma mató a más soldados de infantería que aviones en toda la guerra. Los soldados americanos temblaban al escucharla. Comparaban su sonido con el de una máquina de coser gigante, una máquina que en pocos segundos cosía el aire con miles de fragmentos de metal. ¿Cómo era posible tal nivel de destrucción? La respuesta está en su diseño: 4 cañones disparando al mismo tiempo. El efecto era devastador. En las grabaciones de la época se ve: el humo denso cubre la posición y los casquillos caen en cascada. La densidad del fuego era absoluta. Los hombres atrapados en el visor literalmente desaparecían. Se disolvían en el aire antes de comprender qué los estaba matando. No había tiempo para cubrirse, no había lugar donde esconderse. Pero este horror para la infantería no nació de la crueldad. El Flak-Vierling 38 fue producto de las matemáticas. Los ingenieros de Rheinmetall diseñaron esta máquina a finales de los años 30. En aquel momento no buscaban una espada, buscaban un escudo. Querían un sistema capaz de cerrar el cielo a los bombarderos más rápidos. Diseñaron mecanismos para disparar a gran altura. Calcularon balísticas para perforar fuselajes de metal, no cuerpos humanos. El objetivo era la defensa del Reich. Pero la guerra tiene sus propias reglas. Los eventos se aceleraron. Los manuales de instrucciones quedaron obsoletos en el frente. Lo que fue creado para mirar al cielo terminó apuntando al horizonte. A primera vista, una obra maestra de la ingeniería defensiva, pero en realidad un instrumento de aniquilación total. Esta es la crónica de cómo el combate reescribió la tecnología, la historia de lo que sucede cuando las armas antiaéreas bajan sus cañones hacia la tierra. El resultado fue una carnicería sin precedentes. Así cambió el destino de miles de hombres en el barro de Francia. Año 1938. A finales de ese año, los ingenieros de Mauser recibieron una orden crítica. El cañón Flak 38 de un solo cañón ya no era suficiente. Era un arma fiable, pero demasiado lenta para los nuevos tiempos. Los bombarderos modernos volaban más rápido de lo que el artillero podía disparar. ¿Cuál era el problema real? El ritmo de fuego. Los aviones enemigos ganaban la carrera por la velocidad. Karl Wanninger, ingeniero jefe del consorcio Rheinmetall, asumió el mando personal del proyecto. Era un diseñador brillante. Bajo su liderazgo se crearon casi 20 sistemas de armas diferentes hasta julio de 1944. El desafío era una cuestión de matemáticas puras y técnica compleja. Cada cargador contenía apenas 20 proyectiles. A una cadencia de 450 disparos por minuto, el cargador se vaciaba en 2 segundos y medio. En la grabación se ve: el artillero retira el metal vacío, busca uno nuevo y lo encaja. Ese proceso tomaba tiempo. A primera vista, un retraso insignificante. Pero en realidad, era una ventana de escape para el enemigo. Un avión a 300 km por hora recorre más de 200 metros en ese intervalo. Para cuando el artillero insertaba el nuevo cargador, el objetivo ya estaba fuera de su alcance. El cielo quedaba vacío. No había una solución sencilla. Ampliar la capacidad del cargador exigía rediseñar todo el sistema de alimentación. Eso significaba años de desarrollo y pruebas que el ejército no tenía. Tampoco era posible forzar más el cañón individual. El mecanismo automático ya trabajaba al límite de lo que el acero de la época podía soportar. Si aumentaban la velocidad, el metal se despedazaba. Por eso, los diseñadores tomaron una decisión radical. Fue una solución técnica bruta, pero efectiva. En lugar de mejorar un cañón, decidieron sumar fuerzas. Montaron 4 cañones sobre una misma plataforma. El resultado fue una máquina masiva y letal. Teóricamente, el sistema disparaba 1.800 proyectiles por minuto. En la práctica, contando el tiempo de recarga, la cifra bajaba a 800 disparos por minuto. Aún así, era una potencia de fuego devastadora. Se escucha el estruendo constante de los 4 cierres golpeando al mismo tiempo. El aire se llenaba de metal. Este diseño convertía el cielo en una cortina continua de explosiones. No buscaban precisión quirúrgica, sino saturación total. El enemigo ya no tenía huecos por donde escapar, pero esto era solo el principio. Los primeros Flak-Vierling comenzaron a llegar al frente. La guerra antiaérea acababa de cambiar para siempre. Segunda mitad del año 1940. Esa fue la fecha límite para la entrega masiva del armamento a las tropas alemanas. La producción se activó de inmediato en 3 frentes distintos. Fábricas en Viena, Chemnitz y Bielefeld trabajaban a pleno rendimiento. El coste de cada unidad,
era de 20.000 Reichsmarks. Era una cifra enorme, 3 veces el precio de la versión de un solo cañón, pero la efectividad en el campo de batalla justificaba cada moneda del tesoro. ¿Valía la pena una inversión tan alta? El mando alemán no tenía dudas. Un solo equipo de 7 hombres podía desplegar el arma en pocos minutos. 4 artilleros cargaban los cargadores con una sincronización mecánica. Era necesario. La munición desaparecía en segundos. El ritmo era frenético. Si un solo cargador se retrasaba, el muro de fuego desaparecía. Por eso trabajaban como máquinas. En las grabaciones de la época se observa el fenómeno. El aire sobre los cierres vibra por el calor extremo. El metal se ponía al rojo vivo. Los soldados sufrían quemaduras constantes en los dedos al manipular las piezas, pero nadie se detenía. Frenar la cadena de suministro significaba la muerte inmediata bajo el fuego enemigo. Cuando los 4 cañones disparaban a la vez, el sonido no era una explosión común. Se escuchaba como el desgarro de una tela gigante, un ruido seco y ensordecedor. Pero esto era solo el principio. El capitán de las SS, Karl Wilhelm Krause, conocía este poder mejor que nadie. En el verano de 1944, mandaba la unidad antiaérea de la 12ª División Panzer Hitlerjugend. Superaba en experiencia a la mayoría de los oficiales de la Luftwaffe. Sus cálculos fueron letales. En solo un mes de combate en Normandía, su unidad derribó 45 aviones aliados. Krause no era un soldado cualquiera. Fue el guardaespaldas personal de Hitler entre 1934 y 1939, lo llamaban la sombra. Para él, esta batería de cañones era la herramienta definitiva para entender la guerra moderna. Mientras tanto, en Oberndorf, los ingenieros celebraban. Estaban convencidos de haber construido el escudo perfecto para el cielo alemán. A primera vista, una solución defensiva, pero en realidad, un arma de exterminio terrestre. Los diseñadores no sabían que habían creado la picadora de carne más aterradora del planeta. No fue hasta más tarde cuando comprendieron su verdadero potencial contra objetivos humanos. Bastó un solo error de cálculo para que la realidad cambiara por completo. Todo ocurrió el 16 de julio de 1941. Los eventos se aceleraron. 1941. Un documento sale del cuartel general del Ejército de Tierra de la Wehrmacht. El contenido cambia para siempre el uso del Flak-Wirling. ¿Por qué se modificó un arma diseñada para el cielo? Los aviones ya no eran la mayor amenaza. El peligro ahora caminaba sobre el suelo. La orden obligaba a instalar escudos blindados en todos los cañones antiaéreos de 20 milímetros del frente oriental. El objetivo era proteger a los sirvientes del fuego terrestre. El lenguaje era burocrático y seco, pero el mensaje era evidente. Los cañones debían apuntar hacia abajo. En realidad, la orden solo legalizaba una práctica común. Los soldados llevaban semanas haciéndolo por instinto. Cuando los tanques soviéticos rompían las líneas seguidos por la infantería, nadie pedía permiso. Los artilleros actuaban para sobrevivir. Sucedió cerca de Smolensk. Una unidad de artillería se vio rodeada. El comandante ordenó bajar los tubos hasta la horizontal. Frente a ellos, una oleada de soldados soviéticos cruzaba un campo abierto. El informe posterior del oficial fue una línea breve y fría. No describía ni una décima parte de la realidad. Se escucha el estruendo metálico de los 4 cañones disparando a la vez. En 5 minutos, el Flak-Wirling eliminó a más hombres que una compañía entera de ametralladoras en todo el día anterior. Un arma creada para destruir estructuras de aluminio a 2.000 metros de altura encontró un nuevo objetivo. Eran seres humanos. Los proyectiles explosivos de 20 milímetros estaban diseñados para perforar fuselajes y quemar combustible. Contra el cuerpo humano, el efecto era devastador. La densidad del fuego no dejaba margen de maniobra. En las grabaciones de la época se observa el resultado. La infantería atrapada en la zona de impacto simplemente desaparecía. No caían al suelo. No buscaban cobertura. Se desintegraban bajo la lluvia de acero. El Flak-Wirling dejó de ser un arma de defensa aérea. Un artillero anónimo, movido por el pánico o la furia, bajó las palancas y pisó los pedales de disparo. Ese movimiento cambió la táctica de guerra alemana. Pero esto era solo el principio. Mientras tanto, en las oficinas de Oberndorf, los ingenieros seguían trabajando. Ellos no sabían lo que pasaba en el frente. Seguían diseñando sistemas para limpiar el cielo de bombarderos. No imaginaban que su creación se estaba convirtiendo en una trituradora de carne. Para junio de 1944, la situación empeoró. Así comenzó la transformación de una herramienta técnica en un instrumento de masacre terrestre.
1944. El cielo de Normandía pertenecía a los aliados. Los cazas alemanes eran un mito, una presencia invisible para sus propios soldados. Los artilleros antiaéreos de la División de las Juventudes Hitlerianas pasaban días enteros mirando al vacío. No había objetivos en el aire, pero en tierra, la infantería estadounidense avanzaba sin pausa. Se filtraban por el bocage, un laberinto de setos que convertía cada campo en una fortaleza natural. ¿Cómo era aquel terreno? Parecía diseñado para matar. Murallas de tierra de hasta 3 metros de altura, árboles con raíces de siglos y arbustos densos que bloqueaban el paso. El paisaje estaba dividido en miles de compartimentos cerrados. La visibilidad era nula. Apenas 50 metros de alcance visual. Los tanques no podían maniobrar en el barro. La artillería disparaba a ciegas hacia las coordenadas del mapa. La guerra se convirtió en una serie de choques cortos y brutales a distancia de granada. La unidad de Flak-Vierling estaba atrincherada en uno de estos setos. Se encontraban a 5 kilómetros de Caen. Pasaron 3 días sin disparar un solo proyectil contra un avión. Al final de la semana, la situación cambió radicalmente. El comandante de la pieza, un suboficial cuyo nombre se perdió en los archivos, tomó una decisión. Ya no necesitaba el mecanismo de puntería vertical. Aquello ya no era una defensa antiaérea. Los 4 cañones apuntaban ahora hacia el horizonte. Los cañones asomaban por el hueco entre los troncos de los árboles. Miraban directamente hacia el sector donde los americanos aparecían cada mañana. En el búnker, el ruido era ensordecedor. Se escucha el estruendo. 4 barriles disparando al unísono. El eco era hueco y desgarrador. El sonido rebotaba contra los muros de tierra y los árboles. Los soldados americanos se lanzaban al suelo por puro instinto. Aún no sabían de dónde venía el fuego, pero el ruido los aplastaba. Pero esto era solo el principio. En medio de este caos apareció Kraus. Era un hombre con un historial extraño. Había sido guardaespaldas personal del Führer antes de convertirse en oficial de combate. En el video se nota el rigor de su postura. Kraus observaba el frente y detectó un fallo crítico. Los ingenieros alemanes no habían previsto lo que estaba ocurriendo en el bocage. El diseño de las armas no encajaba con la realidad del terreno. No había vuelta atrás. Aquella anomalía técnica se convirtió en un obstáculo mortal para la defensa. Así empezó una crisis que nadie supo resolver a tiempo. 1944. Un cañón antiaéreo estándar tardaba 3 minutos en disparar su primera ráfaga. Ese era el tiempo que necesitaban los artilleros para desenganchar el remolque, desplegar los 3 gatos de apoyo y nivelar la plataforma de acero. En un ataque sorpresa, 3 minutos eran una sentencia de muerte. ¿Por qué los alemanes arriesgaron sus tanques más valiosos? La respuesta es simple. El cielo pertenecía a los aliados y el fuego desde el aire estaba despedazando las columnas de suministros. Max Wünsche tomó la iniciativa. Era el comandante del 12º Regimiento de Tanques de la SS Hitlerjugend. Wünsche no era un teórico de escritorio. Había sido ayudante de Sepp Dietrich y veterano de los combates en Kharkov. En un solo día, su batallón destruyó 47 piezas de artillería soviética. Sabía que en la guerra moderna, la movilidad lo era todo. A primera vista, un tanque Panzer IV era un arma de asalto, pero en realidad se convirtió en la base de un experimento desesperado. Wünsche ordenó retirar la torreta estándar del tanque. En su lugar, los mecánicos instalaron una plataforma blindada abierta. Encima montaron el Flak-Vierling de 20 milímetros. El resultado fue una unidad de defensa aérea autopropulsada. Podía avanzar con los blindados y abrir fuego en segundos. No necesitaba preparación, no necesitaba gatos hidráulicos. Pero esto era solo el principio. La necesidad superó cualquier manual de ingeniería. En los talleres de campaña se vivía un clima de locura técnica. La cámara registraría chispas de soldadura constante y piezas de metal amontonadas. Los mecánicos alemanes empezaron a soldar cañones antiaéreos sobre chasis de tanques soviéticos T-34 capturados. Incluso usaron tractores de reparación dañados. Cualquier estructura de hierro capaz de moverse y cargar 4 cañones era útil. Wünsche no esperó la aprobación del alto mando. Los generales en Berlín estaban demasiado lejos del frente. Él dio la orden directa a sus mecánicos: conviertan 3 tanques de inmediato. El trabajo en los talleres no se detuvo ni por un momento. Se escucha el impacto del martillo sobre el blindaje. Los hombres trabajaban día y noche bajo las lonas para ocultarse de los aviones de reconocimiento.
Para finales de junio, los vehículos estaban listos para el combate. La improvisación técnica se convirtió en una realidad de acero. El regimiento de Wunsch ya no estaba indefenso ante los cazabombarderos. Así comenzó la transformación de la defensa antiaérea en Normandía. 1944. Los prototipos ya estaban bajo fuego real en el frente. Los soldados apodaron a la torreta abierta de 9 lados como Torbellino. El diseño era exactamente lo que el ejército necesitaba. Hitler recibió el concepto y ordenó la producción inmediata. Para el otoño de ese año, las fábricas en Silesia entregaron 100 unidades. Los resultados fueron brutales. ¿Qué tan efectivo era este sistema? Las cifras no dejan dudas. Para mediados de julio, el regimiento de Wunsch había destruido 219 tanques aliados. El cañón antiaéreo, en sus versiones fija y móvil, se convirtió en una pesadilla. La infantería que avanzaba no tenía respuesta. El arma funcionaba sin fallos. Cumplía una función para la cual no fue diseñada y lo hacía con una precisión quirúrgica. La movilidad del vehículo lo hacía aparecer en cualquier parte. Pero eso no era lo que más aterraba a los estadounidenses. El horror absoluto no empezaba al ver el blindado. El miedo real llegaba con un sonido imposible de confundir, un ruido que significaba que ya no quedaba nadie a quien salvar. No había vuelta atrás. En los campos de Normandía, los soldados aprendieron a identificar cada arma alemana. La ametralladora MG-42 se delataba con un rugido largo y seco. Al oírla, los hombres se lanzaban al suelo y esperaban. Los morteros silbaban antes del impacto. Ese segundo de aviso permitía buscar cobertura, pero el sonido del torbellino era distinto. En el registro de audio se percibe. No era una ráfaga común. Parecía una máquina de coser gigante que atravesaba el aire con 4 agujas al mismo tiempo. Generaba un estruendo de desgarro continuo, sin pausas para recargar. Cuando ese sonido empezaba, el tiempo para cubrirse se había agotado. A primera vista, un combate convencional, pero en realidad una carnicería técnica. Los cirujanos en los hospitales de campaña estadounidenses empezaron a notar algo extraño. Los informes médicos incluían entradas que nadie lograba interpretar. Múltiples impactos de metralla en un solo cuerpo. Los registros describían heridas que la medicina militar no había visto hasta ese momento. Así se escribía el historial médico del desastre. Heridas incompatibles con la vida. Ese era el diagnóstico inevitable. Un proyectil incendiario de fragmentación de 20 milímetros impacta en el cuerpo humano. Al contacto, el proyectil explota. El resultado es mecánico, convierte carne y hueso en una masa informe. ¿Cómo funcionaba el sistema Flak-Wirtling? El mecanismo disparaba 4 proyectiles de este tipo de forma simultánea. Una ráfaga breve de apenas 2 segundos significaba 16 impactos directos. Cada uno de ellos era mortal por necesidad. En el campo de batalla no quedaban heridos. En los informes militares se lee, los soldados simplemente se desvanecían. Los supervivientes de las unidades que enfrentaron el fuego del Flak-Wirtling repetían la misma descripción. Los compañeros que caminaban a su lado desaparecían en una nube de neblina roja. No había caídas lentas, no se escuchaban gritos de agonía, solo una ausencia inmediata, pero los artilleros también pagaban un precio alto. El uso del Flak-Wirtling contra la infantería lo convirtió en el objetivo número 1. Los estadounidenses concentraban todo su arsenal para destruir estas piezas. Se trataba de una instalación abierta, sin blindaje de protección. 7 hombres operando a la vista de todos. En las grabaciones de la época se observa, el cañón escupe fuego y el humo revela la posición. Los francotiradores calculaban la ubicación por el sonido de los disparos. Luego, eliminaban a los artilleros uno por uno con precisión quirúrgica. Los operadores de mortero rastreaban el origen de la primera descarga. En la siguiente ráfaga, cubrían toda la zona con explosivos. La estadística era brutal. La vida media de una tripulación de Flak-Wirtling en combate activo no superaba los 7 días. Una semana de supervivencia. Eran soldados entrenados para vigilar el cielo y abatir objetivos rápidos pero predecibles. De repente, estaban en la primera línea de fuego terrestre. Cualquier árbol o terraplén ocultaba a un enemigo con un fusil. Los artilleros mataban con una eficacia aterradora, pero morían con la misma rapidez que sus víctimas. La ventaja tecnológica no compensaba la vulnerabilidad del equipo. A finales de agosto de 1944, la situación empeoró. Los aliados cerraron la bolsa de Falaise y las tropas alemanas iniciaron la retirada. Los Flak-Wirtlings seguían disparando sin descanso,
pero ya no apuntaban hacia arriba. El cielo de Normandía pertenecía por completo a los aliados. Los cañones antiaéreos ahora protegían la huida por tierra. Su nueva función era táctica: aniquilar a las columnas de infantería que los perseguían y cubrir los últimos cruces de los ríos. Las armas diseñadas para la defensa aérea terminaron su historia barriendo el suelo. Así concluyó el despliegue en el frente occidental. 1945. En ese año, el arma diseñada para dominar el cielo se convirtió en el escudo inútil de un ejército en retirada. El Flak 38 estaba acabado, era técnica y moralmente obsoleto. ¿Por qué fracasó un arma tan letal? La respuesta es simple. El enemigo era demasiado rápido. Las fuerzas aéreas aliadas ya utilizaban aviones de combate a reacción. Estos cazas volaban a una altitud y velocidad inalcanzables para los cañones de 20 milímetros. El mando alemán comprendió el problema pronto. Ya en 1943, la situación era crítica. La solución fue aumentar la potencia. Alemania inició la producción masiva de cañones de 37 y 88 milímetros. Eran piezas más pesadas y con mayor alcance. El Flak-Vierling perdió su lugar. Los generales ordenaron retirarlos de la primera línea de combate. Los enviaron a posiciones secundarias y tareas de vigilancia en la retaguardia. Pero esto era solo el principio del fin. Al final de la guerra, el caos dominaba las carreteras. Durante las retiradas, los soldados abandonaban los cañones en las cunetas. Eran demasiado pesados para moverlos sin combustible. Se convirtieron en chatarra innecesaria. En las grabaciones de la época se ve filas de cañones cuádruples oxidados bajo la lluvia. Tras la rendición de Alemania, el escenario cambió. Miles de estas unidades pasaron a manos de los aliados como trofeos de guerra. El destino de las máquinas fue variado. Algunas terminaron en museos bajo luces artificiales. Otras fueron cortadas con soplete para reciclar el metal, pero no todas desaparecieron. Varios países sin recursos militares modernos decidieron adoptarlas. Finlandia mantuvo operativos los cañones alemanes capturados hasta principios de los años 70. Yugoslavia fue más allá y los conservó en servicio durante mucho más tiempo. Eran armas fiables, aunque el radar ya las hubiera superado. Sin embargo, el concepto técnico no murió en los archivos. La idea de un cañón multibarril de disparo rápido era demasiado efectiva para olvidarla. Un arma capaz de crear una cortina de fuego densa a baja altitud seguía siendo necesaria. El diseño de Mauser de finales de los años 30 dejó una herencia directa. A primera vista, el Flak-Vierling parece una reliquia, pero en realidad es el padre de la defensa moderna. El sistema Gepard alemán, el Tunguska soviético y el Vulcan Phalanx estadounidense son sus descendientes. Solo cambiaron dos cosas. El calibre de la munición aumentó y los sistemas de guiado se volvieron digitales. El principio de combate es idéntico al de 1940. Destruir el objetivo antes de que pueda lanzar su ataque. Se escucha el sonido de 1000 disparos por minuto. El metal golpea el metal. La ingeniería alemana marcó el camino de la artillería antiaérea actual. El arma se convirtió en leyenda. Así terminó la historia del cañón, pero comenzó la era del fuego automático masivo. ¿Qué pasó con los creadores de este infierno? 3 hombres diseñaron una pesadilla técnica y debieron rendir cuentas, pero el destino fue irónico. 80 años después, la historia parece injusta. Karl Wanninger era el ingeniero jefe de Rheinmetall. Bajo su mando nacieron decenas de sistemas de armas para el Tercer Reich. Wanninger no murió en el frente ni en los juicios, sobrevivió a la guerra. Tras la rendición, el ingeniero se adaptó rápido. Trabajó en la reconstrucción de la industria alemana. Su firma aparecía en informes técnicos y nuevas patentes de la posguerra. Para el público general, Wanninger era un fantasma. Sus máquinas de guerra llenaron museos y libros de historia. Pero su nombre quedó enterrado en notas al pie de página. Solo los especialistas lo leían. ¿Era un asesino? A primera vista, un técnico. Pero en realidad, un arquitecto de la muerte. Diseñaba máquinas para matar como quien resuelve un problema de cálculo. La transformación de sus planos en instrumentos de destrucción masiva ocurrió lejos de su mesa de dibujo. Posiblemente ocurrió sin su conocimiento directo. Luego está Karl Wilhelm Krauss. Pasó 5 años a la sombra de Adolf Hitler. Fue el hombre que ideó cómo dar movilidad a los cañones antiaéreos. En mayo de 1945 se entregó a las tropas estadounidenses. Solo pasó un año en un campo de prisioneros. Al ser liberado, regresó a Alemania. Se casó y tuvo 5 hijos.
Consiguió un puesto de gerente en una empresa industrial en Wuppertal. Llevaba la vida de un burgués ordinario, no llamaba la atención. En la grabación de su vejez se ve un anciano tranquilo en una ciudad tranquila. Krauss murió el 17 de abril de 2001. Faltaban 3 días para su 90 cumpleaños. Lo enterraron en el cementerio norte de Múnich. Su tumba está cerca de otros altos mandos del Tercer Reich. Los obituarios fueron breves. Lo describieron solo como el antiguo guardaespaldas de Hitler. Era un hombre que conoció al Führer en la intimidad. Fue testigo de los secretos del liderazgo nazi. Sin embargo, nadie mencionó su mayor aporte bélico. Nadie habló del concepto técnico que propuso en el verano de 1944. Quizás el propio Krauss nunca mencionó el tema. Tal vez, para él, fabricar aquel horror fue solo un detalle insignificante de la Gran Guerra. Así terminó su historia. Sin juicios, sin celdas, sin remordimientos visibles. Agosto de 1944. Max Wünsche, comandante del regimiento Panzer, intenta escapar del cerco de Falaise. No lo logra. Los aliados lo capturan en plena retirada. Wünsche fue el hombre que dio luz verde a la idea de Krause. Él obligó a los talleres de campaña a construir el prototipo. Tras su captura, pasó 4 años en un campo de prisioneros para oficiales en Escocia. En 1948 recuperó la libertad. Al igual que Krause, se convirtió en gerente de una empresa industrial. Vivió hasta 1995. En sus escasas entrevistas de posguerra, Wünsche hablaba de Jarkov y de tácticas con blindados. Nunca mencionó al Wirbelwind. El arma que él mismo ayudó a crear desapareció de su discurso. ¿Se olvidó de ella? ¿No le pareció importante? ¿O prefirió borrar ese recuerdo? 3 hombres, un ingeniero y 2 oficiales. Uno diseñó la forma de derribar aviones. Otro ideó cómo darle movilidad al sistema. El tercero aprobó el proyecto y puso en marcha la producción. Ninguno de ellos planeó crear un cazador de hombres, pero todos fueron piezas de una máquina que no funcionó como se esperaba. Funcionó con una eficiencia aterradora. La historia del Flakpanzer no trata sobre ingenieros creando armas eficaces. Trata sobre cómo las armas cambian su naturaleza en las manos equivocadas. El cañón antiaéreo se convirtió en una picadora de carne. No fue la intención original de Karl Wanninger. No fue el plan de Krause. Tampoco fue una orden directa de Wünsche. Sucedió porque en el frente nadie pregunta por el propósito de una herramienta. En el barro solo importa una cosa. ¿Funciona? El Flak Vierling funcionaba. 4 cañones sincronizados en una sola plataforma, 800 disparos por minuto. Cada ráfaga convertía 1 metro cuadrado de tierra en una zona de muerte garantizada. Los ingenieros crearon un escudo contra el cielo. Los soldados lo convirtieron en una espada contra la tierra. Entre la intención y el resultado quedó un abismo de miles de vidas. Las de los que disparaban y las de los que recibían el fuego. Hoy, los descendientes del Flak Vierling vigilan ciudades y bases militares en todo el mundo. Los sistemas son más complejos, los calibres son mayores. La electrónica reemplazó a los engranajes, pero el principio es el mismo: crear una cortina de fuego tan densa que nada pueda atravesarla. ¿Saben los diseñadores actuales lo que pasó en Normandía? Los expertos saben que las armas contra el cielo son las más peligrosas para los que están en el suelo. Nos queda una duda. ¿Entendemos el riesgo al crear sistemas de defensa hoy? ¿O esperamos que nuestras creaciones se limiten a lo que escribimos en el manual? La historia del Wirbelwind da una respuesta clara. Las armas tienen vida propia, y esa vida casi nunca coincide con los planes de sus creadores. El resultado final suele ser mucho más sangriento.